Vamos a comenzar. Antes de comenzar este estudio que tengo preparado, quiero que algunos de ustedes, los que han investigado por ahí por internet, me digan qué entienden por esta frase. Pues si Jesús, cuando fue tentado, dice la Biblia que él fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás. Él podía haber pecado o no podía haber pecado en esa situación. Dejo la palabra para si alguien quiere dar su opinión. Yo quiero opinar al tiro. Ya. Creo que es una pregunta muy que debe responderse muy, muy cuidadosamente. Lo que pasa es que Jesús, digamos, como 100% un hombre, pero también es 100% Dios. Entonces, tenemos esa postura como de la humanidad de Jesús y como hombre similar a mí, similar a todos, que podemos pecar, podemos caer, pero también hay una parte del plan de redención, digamos, que, que involucraba a un cordero sin mancha. Entonces, en este sentido, el plan de redención que se ejecutó con Jesucristo involucraba que Jesús, en su humanidad, fuera 100% sin pecado, sin mancha. Entonces, eh, una respuesta concreta de que sí o no es un poco más difícil, pero, pero creo yo que, porque la Biblia dice que Dios no puede, digamos, la semilla de Dios no habita en el pecado, o no puede pecar. Dios no, por esencia, Dios no puede pecar. Y como Jesús era 100% Dios también, entonces ahí es mejor que nos introduzcamos antes de dar una respuesta, digamos, más, Sí, más bueno, certera. podemos encontrar con sorpresa. Sí, 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 bueno, lo que sabemos y estamos súper seguros, muy seguros, 100% seguros, es que Jesús no pecó. Eso de lo que estamos 100% seguros, ¿ya? Justamente por el argumento que tú dices, que el plan de redención implica que el Cordero sea sin mancha, sea sin pecado. sí. Así que, bueno, lo que estamos seguros es que Jesús no pecó, pero esa no es la pregunta. Sí. La pregunta es si podía o no podía pecar, ¿ya? ¿Alguien más tiene una opinión por ahí? No sé si Mari tiene por ahí alguna opinión. Eli, ¿Me escucha? Sí, yo te escucho, sí, 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 Eh, sí. sí se escucha. Mira, hemos conversando este asunto durante toda la semana, eh, y creo que al ser Cristo un ser único en su creación, y pongo entre comillas esto de que creación, eh, él era 100% hombre, tenía sustancia, la sustancia humana y la sustancia divina, como también la naturaleza humana y la naturaleza divina. Entonces, al tener ambas naturalezas, la posibilidad de pecar sí estaba presente, porque de lo contrario sería, no tendría sentido la tentación. Pero esto hay que entenderlo desde el punto de vista de lo que Él es Dios hecho hombre. Entonces, no es más hombre que Dios en ningún momento, siempre actúa las dos naturalezas, las dos sustancias. Entonces, no, dentro de lo que cabe en cuanto a la posibilidad de pecar, tendríamos que considerarlo como algo que era posible eh, por la parte humana, por la parte humana, porque de lo contrario no tendría sentido que fuera tentado si él no pudiera ceder a esa parte. Ahora, lo que nosotros también sabemos que Cristo se sujetó por completo a Dios el Padre. Y ese es un misterio que me lo pregunto muchas veces, cómo fue posible esto, pero es un misterio que está establecido así, en cuanto a que Dios es completamente hombre y completamente Dios. Eso. Muy bien, Mari.
¿Alguien más por ahí? Tenemos a Gabriel, no sé si el pastor está conectado. O alguien puede ver los hermanos que están conectados en Facebook, si es que tienen alguna opinión por ahí. Puedo ver quién está conectado en este momento, que es Andrea Cancino y Alejandro Sepúlveda. Ahí esperar si Bueno, escriben algo. esta postura que Jesús no podía pecar se llama non posse peccare, latín, ya, de Agustín de Hipona. Él formuló varias posturas referentes al pecado. Una de ellas es esta, de no poder pecar. Hay otras posturas, pero más referentes al hombre. Antes de la caída, según él, digo según él porque no es lo que yo pienso y no es lo que pensaba la iglesia antes de Agustín de Hipona, antes del siglo IV, que es que el hombre no puede no pecar, que se llama non posse, non pecare. Ya antes de la caída, el hombre posse non pecare, o sea, podía no pecar, pero después de la caída, el hombre no podía no pecar. ¿Ya? Esas son posturas que tiene Agustín de Hipona. ¿Y por qué él tiene estas posturas? Yo creo que eso es lo más importante de descubrir. ¿Por qué Agustín tiene estas posturas tan marcadas? Cuando hicimos el estudio de la doctrina de los nicolaitas, no sé si se acuerdan, estudiamos que Agustín de Hipona estudió el gnosticismo por 10 años. Él lo explica en su biografía. Él dice que estudió con los maniqueos griegos la doctrina gnóstica, ¿ya? Y el gnosticismo es una filosofía dualista, donde separa todo lo que es espiritual, que es santo, es puro, y por un lado, ¿cierto? Y por el otro lado está todo lo que es materia, todo lo que es carne, todo lo que es la materia creada, que es todo lo contrario a lo espiritual. Lo espiritual es santo, es incorruptible, y todo lo que es materia está corrompido, ¿ya? De ahí viene la doctrina del pecado original, y en el siglo XVI, Juan Calvino retoma o revive esta doctrina y nace la doctrina de la depravación total del hombre. Eso es en cuanto a historia. ¿Ya? Entonces, esta postura de Agustín de Hipona, que Jesús no puede pecar o non posse pecare, radica en que Jesús es divino. Justamente la posición que tienen la mayoría de los reformados, en especial los calvinistas, ¿ya? Que Jesús, por el hecho de ser Dios, no puede pecar. ¿Por qué? Porque Dios no puede pecar. Y como Jesús es Dios, no puede pecar, ¿ya? Esa es la postura que tiene Agustín de Hipona. ¿Por qué? Porque todo lo que es espiritual, todo lo que es divino, no puede contaminarse con el pecado. No, es santo. No hay posibilidad en el gnosticismo que lo espiritual se mezcle con lo material. Y a la vez, lo material, no hay posibilidad que se mezcle con lo espiritual. Entonces, por eso es que, no sé si se acuerdan también que cuando enseñamos, cuando Juan escribe a los gnósticos, todos los tratados de Juan, primera, segunda, tercera de Juan y el Evangelio de Juan, están dirigidos mayormente a los gnósticos. Entonces, cuando Juan dice que salieron de nosotros porque no eran de nosotros, no está hablando de gente que se va de la iglesia por una discordia con el pastor o cualquier tipo de problema, sino que está hablando de los gnósticos que estaban introducidos en la iglesia y que fueron descubiertos. Dice Apocalipsis que salieron de la iglesia de Éfeso y se cobijaron en la iglesia de Pérgamo. ¿Ya? De ahí nace la doctrina de los nicolaitas. Según Flavio Josefo, dice que Ireneo también dice que estos nicolaitas eran los que practicaban esta doctrina gnóstica, que decían que ellos podían hacer lo que querían con el cuerpo y lo que hicieran con el cuerpo no iba a afectar su salvación, que eso no afectaba a lo espiritual. No sé si se dan cuenta que está todo conectado, el gnosticismo está todo conectado. Entonces, como lo espiritual no se mezcla con lo material, Dios, al ser divino, ¿cierto? Jesús, al ser un ser divino, Dios, él no puede ser contaminado por el pecado, según el gnosticismo, ¿ya? De ahí viene toda esta postura tan radical de Agustín de Hipona. Ya hasta ahí alguna pregunta sobre lo que he hablado hasta el momento, sobre el gnosticismo, si alguien tiene alguna duda, qué es lo que es el gnosticismo, quién era Agustín de Hipona, cuáles son sus doctrinas. ¿Alguna duda está por ahí? ¿Me di a entender bien? Sí, está clarito. Ahora, esa postura de Hipona,
de Hipona, igual tiene cierto sentido común. Digamos, no es tan alejado, digamos, no quiebra, digamos, un paradigma de cristiano, porque, digamos, el fundamento es que es Dios. Digamos, Jesús es Dios. Claro, sí. Bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero más que nada su error consta en que en la posición del pecado con el hombre, ya no con Dios, porque sabemos que Dios no puede pecar, porque ¿qué significa pecado o qué quiere decir pecado? ¿Qué es pecado según la Biblia? Es infringir la ley, o transgredir la ley, o infraccionar la ley. Y la ley la da Dios, pues entonces la palabra de Dios es ley. Por lo tanto, Dios no puede ir en contra de su palabra, por eso no puede pecar, Claro. porque su palabra es ley. Y todo lo que dice Él no lo puede contradecir con sus actos. Y como decía Mari, Jesús vino a obedecer al Padre. Ya, entonces vamos a continuar. Según el PDF que mandé, si es que alguno lo tiene por ahí, voy a ir leyendo. Dice que esta postura la tenía Agustín de Hipona. Sin embargo, está escrito que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo en Mateo 4:1. ¿Ya? Para la mayoría de la gente, solo pensar en la posibilidad que Cristo pudiese haber pecado es suficiente para que rechacen tal posibilidad. Ahora bien, si no podía pecar, como dice Mari, ¿qué sentido tenía la tentación? ¿Cierto? ¿No hubiese sido realmente tentado entonces? ¿Qué mérito hay en no hacer algo que no puedes hacer, en resistir algo que no puedes hacer? Entonces, nosotros somos salvos por los méritos de Cristo, ¿cierto? Ujú. ¿Sí? Sí. Sí, ¿Se entiende? Somos salvos por los méritos de Cristo. ¿Y qué mérito hay en no hacer algo que no puedes hacer? Claro, no tiene ningún mérito. No hay ningún mérito, ¿cierto? claro. Oh, te alabo, Señor, porque tú hiciste, pero no tenías otra posibilidad de hacerlo. O sea, no podías hacer lo contrario, entonces no hay ningún mérito en eso. Ya es totalmente ilógico esa postura. Juan 1:14 dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, Juan, los tratados de Juan, como dije, son posteriores a los evangelios y algunas cartas de Pablo. Fue incluso, si ustedes leen por ahí, el Apocalipsis de Juan es muy tardío, incluso después de las cartas de Pablo. Entonces, él responde a algunas dudas o algunas inquietudes que habían en la iglesia primitiva referente a los gnósticos, como dije, y a si Jesús realmente era Dios o no era Dios. Entonces, la mayor parte de textos que afirman que Jesús es Dios están en el Evangelio de Juan, justamente por lo que les estoy comentando. Entonces, Juan 1:14 dice, aquel verbo, o sea, la segunda persona de la Trinidad, porque antes de Jesús no se llamaba Jesús, porque Jesús fue llamado Jesús cuando el ángel le dijo a María, y llamará su nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Claro. ¿Sí? Ujú. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Sí. Entonces, antes de ser llamado Jesús, no era Jesús, era el verbo, siendo aún la misma persona, pero era el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Entonces Juan aclara esto y dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. O sea, aquel verbo, esa persona divina, fue introducida a este mundo en la carne, habitó entre nosotros, tabernaculizó, como dice la palabra original. O sea, hizo tabernáculo para habitar entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Y aquí yo creo que es una de las claves para entender esta doctrina, si Jesús podía o no podía pecar, que Él es unigénito. ¿Saben lo que es unigénito? Que es único. Sí, único en su género. Sí, no es solamente único, sino que es único en su género, único en su tipo. ¿Qué significa que sea único en su género? Que no hay nadie como Él. Que no hay nadie que tenga las características de Jesús. Ya Él es incomparable. Es como decir que es santo. Cuando decimos que Dios es santo, la palabra santo quiere decir apartado. ¿Ya? El único O sea, significa claro. con la humanidad. ¿Cómo? Perdón. Único en su género tiene que ver con la humanidad, con el ser.
Sí, tiene que ver con la unión hipostática también, que lo vamos a ver un poco más adelante. En general, Pero se confunde el ¿Mm? concepto de unigénito como único hijo de Dios. Como cuando... Claro, no es único, o no es único hijo, nosotros también somos hijos cuando en el libro de Job dice que se presentaron delante de él los hijos de Dios. ¿Y a quién se refería? A los ángeles, a la creación de seres celestiales. Claro. Pero Entonces, Jesús no es el único hijo de Dios, sino que es el unigénito, único en su género, único en su tipo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que significa unigénito. Aquí tenemos por un lado la encarnación del verbo del Hijo de Dios y por otro lado la afirmación que era unigénito del Padre, es decir, Hijo de Dios y por consiguiente Dios. Esto significa que en Cristo se dan, cita, dos naturalezas, la divina, preexistente, Juan 1.1, ¿cierto? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y la humana que comienza en la encarnación del verbo en Juan 1.14, lo que acabamos de leer. Y aquí viene la unión hipostática. La unión hipostática, no sé si alguien la ha escuchado alguna vez, sabe lo que es, ¿no? La unión hipostática. La unión hipostática es el término usado para describir cómo Dios el Hijo, Jesucristo, tomó una naturaleza humana permaneciendo al mismo tiempo como Dios. Jesús siempre ha sido Dios. Ya, como dije, antes de ser Jesús era el Verbo, pero era la misma persona de la Trinidad. Ya, en Juan 8.58 del día de 8.58 y 10.30. Pero en la encarnación Jesús tomó forma humana, Juan 1.14, lo que vimos. Jesús es la suma de la naturaleza humana y la divina. Él es Dios hombre. Esta es la unión hipostática. Jesucristo, una persona totalmente Dios y totalmente hombre. En el concilio de Calcedonia, ojo, si quieren lo pueden anotar, el año 451, concilio de Calcedonia afirmó que en el verbo encarnado la naturaleza divina y la humana concurren a la constitución de una única hipostasis. El credo de Calcedonia describe la plena humanidad y la plena divinidad de Cristo, segunda persona de la Santísima Trinidad. ¿Ya? Las dos naturalezas de Jesús, la humana y la divina, son inseparables. Hay muchas personas que cuando tratan de explicar este asunto, si Jesús podía o no podía pecar, dan a entender como que Jesús en algunas ocasiones actuaba como Dios y en otras ocasiones actuaba como hombre. ¿Ya? Pero eso no es así. Las dos naturalezas de Jesús, la humana y la divina, son inseparables. Jesús será para siempre el Dios hombre, totalmente Dios y totalmente humano. Dos naturalezas distintas en una persona. La humanidad y la divinidad de Jesús están unidas sin la pérdida de la identidad separada o de una identidad separada. Jesús tuvo dos naturalezas, pero una sola personalidad. Él no se desdoblaba. ¿Qué es lo que significa desdoblarse? Es actuar de una manera en una situación y actuar de otra manera en otra situación. ¿Ya? Jesús no actuaba algunas veces como Dios y otras veces como hombre. ¿Por qué parecía entonces actuar a veces de una forma y otras veces de otra forma? Jesús dijo, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 6:38. No es que en tal ocasión actuaba de naturaleza divina y en tal ocasión su naturaleza humana, como algunos piensan. Jesús actuaba siempre con su naturaleza divina y su naturaleza humana. De eso se trata la unión hipostática. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Eso significa la unión hipostática. ¿Alguien tiene que decir algo respecto a eso? Que se lo había estudiado. ¿Sí? Sí, lo había estudiado y se me olvidó el te había nombre. olvidado. Y lo estudié en la... Bueno, lo importante de la unión hipostática, todos sabemos que la unión hipostática es que Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Pero lo más importante, que también se dijo en el credo de Calcedonia, que esa unión hipostática es inseparable. ¿Ya? No es que Jesús se desdobla y actúa de una manera o en su naturaleza divina. Ahora voy a hacer un milagro, voy a invocar mi naturaleza divina y en esta otra ocasión voy a ser tentado y voy a invocar mi naturaleza humana. No. Él cuando hacía milagros divinos era 100% hombre y 100% Dios, y cuando era tentado como hombre era 100% hombre y 100% Dios. ¿Ya? En ese sentido,
sus dos naturalezas son inseparables. Eso es muy importante que lo podamos entender para poder entender esta pregunta si Jesús podía o no podía pecar. ¿Ya? Pablo citó esto cuando escribió acerca de Jesús diciendo que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, en Colosenses 2:9. De modo que para hacer una buena exégesis respecto a la persona de nuestro Señor Jesucristo debemos tener en cuenta esta dualidad que no existe en el gnosticismo. Como dije, en el gnosticismo, según Agustín de Hipona, lo espiritual no se mezcla con lo material, ¿ya? Todo lo que es espíritu no se puede mezclar con lo que es materia, y lo que es materia no se puede mezclar con lo que es espíritu. Entonces, por eso nacen doctrinas como el docetismo, que Jesús era aparentemente hombre, ¿ya? O que Jesús no podía pecar porque era Dios y Dios no puede pecar, ¿ya? Esas doctrinas nacen justamente por la influencia gnóstica que introdujo Agustín de Hipona. Si nos fijamos solo en su naturaleza divina, entonces Cristo no podía pecar, ni tan siquiera ser tentado. Pero como está escrito, vamos a Santiago 1:13 y aquí yo les voy a compartir la pantalla. Santiago 1:13. ¿Qué dice Santiago 1:13? Si es que alguno puede leer la pantalla que estoy compartiendo, ¿se alcanza a ver claro y bien? No, ¿Con letra grande? aquí estoy con el celular por eso. ¿Alguien puede? Dice que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y él mismo no tienta a nadie. Muy bien. Eso es. Dios no puede ser tentado por el mal, ¿cierto? Entonces, si nosotros decimos que Jesús no podía pecar, pónganme atención en esto y lo voy a decir bien lentito para que no se malentienda, ¿ya? Yo lo voy a decir con mucho cuidado. Si decimos nosotros, si afirmamos, como afirma la mayoría de los calvinistas y reformados, que Jesús no podía pecar, porque Jesús es Dios y Dios no puede pecar, ¿cierto? ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Ya, eso es lo que se afirma. Entonces, podríamos decir también, siguiendo esa misma lógica, según Santiago 1:13, como dice que Dios no puede ser tentado por el mal, entonces Jesús no podía ser tentado. ¿Ya? ¿Sí? Si nosotros afirmamos, voy a repetir, si nosotros afirmamos que Jesús no podía pecar porque Jesús era 100% Dios y Dios no puede pecar, ¿cierto? También tendríamos que decir que Jesús no podía ser tentado porque Jesús es 100% Dios y Dios no puede ser tentado. Así. Claro. ¿Sí? ¿Se entiende? Claro. Y la respuesta a la tentación es el pecado. O no pecado. Claro. Claro. ¿Sí? Sí, eso es lo que habla Pedro, si no me equivoco, habla de eso. Pecado es transgresión de la ley. El que hace pecado. Pero Si alguno peca, tiene abogado para a Jesucristo. ¿Ya? El pecado es una opción, es una decisión que uno toma en algún momento de la vida. Y eso lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Pero se entiende, ¿cierto? Esta postura que yo estoy tratando de transmitir ahora. Sí. Sí. Y lo voy a repetir bien lentito, a ver si lo podemos transmitir después a los hermanos que nos pregunten, porque en algún momento nos vamos a encontrar con esta pregunta. Jesús no podía pecar porque era 100% Dios y Dios no puede pecar. Entonces, si nosotros afirmamos que Jesús no podía pecar porque Jesús era 100% Dios y Dios no puede pecar, entonces también tendríamos que decir que Jesús no podía ser tentado. ¿Por qué? Porque Jesús era 100% Dios y dice Santiago 1:13 que Dios no puede ser tentado. Sí. Sin embargo, hemos visto y partimos con el texto, ¿cierto?, en que Jesús fue llevado al desierto por Satanás para ser tentado. Entonces, ¿Jesús pudo ser tentado? Sí. Sí. Sí, pues, aunque era Dios, ¿cierto? Oye, Porque en cuando él están hablan sus dos naturalezas. de pecado y bueno, cuando yo pienso en pecado y
lo estudiado y tiene que ver con la desobediencia. Entonces, el razonamiento es que Dios no puede desobedecerse, cuando nosotros pecamos contra Dios y pecamos, ¿cierto?, contra nuestro prójimo, pero Dios no puede ser desobediente a sí mismo. Entonces, No. es como, esa es la parte, otra parte contradictoria de lo que es al entender lo que es el pecado y al entender a Cristo como Él es. Ujú. Sí, Eso. justamente. Sí. ¿Pastor tiene alguna opinión por ahí? Lo veo que está en el templo. Tiene que activar el micrófono. Activar el micrófono. ¿O no? Ahí sí, ahí sí. Ahí se escucha, ahí sí. Estoy en un teléfono que no es mío. O sea, no he escuchado nada de lo que del tema hacia afuera, pero sigamos adelante, no, sigamos adelante. Ah, ya. Apague el micrófono entonces. Ya. Ya, vamos a seguir. Entonces, si tenemos en cuenta su naturaleza humana, no tenemos más remedio que admitir que como hombre sí podía pecar. No se trata de ninguna contradicción bíblica, pues sabemos que la palabra de Dios no se contradice. Si Jesús no podía pecar porque era Dios y Dios no puede pecar, entonces Jesús tampoco pudo ser tentado porque Dios no puede ser tentado. De hecho, no comprender esto es lo que algunas sectas utilizan para afirmar que Cristo no puede ser Dios, ya que Dios no puede ser tentado, pero Jesús lo fue. Entonces, lo mismo, el gnosticismo, como enseña que lo material no se puede mezclar con lo espiritual, algunas sectas se toman de esto para decir que Jesucristo no era Dios. ¿Ya? Claro. Y el otro extremo es el docetismo, que Jesucristo era aparentemente hombre. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Alguien tiene alguna duda referente a eso? Antes que sigamos avanzando. Sobre lo que es el docetismo. Sí, podría explicar brevemente, por favor, hermano Luis, qué es el docetismo. El docetismo es la doctrina que enseña que Jesús era aparentemente hombre. ¿Ya? ¿Lo han escuchado alguna vez? Sí. Sí, sí. Ya. Contra ellos habla Juan. Acuérdate que al principio dije que primera, segunda y tercera de Juan y el Evangelio de Juan son tardíos y están hechos a petición de mucha gente que tenía algunas dudas, y justamente estas dudas eran referentes a los gnósticos. Entonces, muchos decían que Jesús era aparentemente hombre. ¿Por qué? Porque lo divino no se puede mezclar con lo material. Entonces, si Jesús era divino, no podía tener un cuerpo material. Porque el gnosticismo enseña eso, que lo divino no, o lo espiritual no se puede mezclar con lo material. Entonces, lo que ellos enseñaban es que el cuerpo de Jesús era aparentemente material, pero no era materia. ¿Ya? Entonces, por eso Juan les dice que el espíritu del anticristo es este que dice que Jesucristo no ha venido en carne. Si alguno dice que Jesús no vino en carne, este es del anticristo, ya este es del diablo. Entonces Juan está afirmando que Jesús sí vino en un cuerpo verdaderamente material, a diferencia de lo que estaban enseñando los gnósticos, ya, que es la doctrina de los nicolaitas. ¿Se entendió ahora? Sí. Clarísimo, clarísimo. Vamos a continuar entonces. A pesar de lo cual sabemos que Cristo Dios es Dios, como veremos a continuación, y aún así fue tentado. Ahora nos toca demostrar que en Jesús se dan estas dos naturalezas. Veámoslo bíblicamente. Cristo afirmó su preexistencia en Juan 6:62, y aquí voy a seguir compartiendo la pantalla. No sé si se está viendo lo que estoy compartiendo. A mí no se me comparte, pero el resto se lo... Juan 6:62 dice: pues que si vierais al Hijo del Hombre ascender a donde estaba antes. Aquí voy a... ¿Se ve la pantalla esa o no? Sí, hay que hacer clic donde dice en directo. Entonces ahí se puede ver bien. Ya. ¿Pero eso lo tengo que hacer yo o los hermanos? Los hermanos. No. Ah, ya. Entonces, ese texto está hablando de la divinidad de Jesús.
está hablando de la divinidad de Jesús, donde dice, que si vierais al Hijo del Hombre ascender donde estaba antes, ¿cierto? Porque él, antes de ser Jesús, era el Verbo y estaba con Dios, como dice Juan 1:1. Y Juan... Juan 8:58 dice, Jesús en verdad os digo, antes que Abraham naciera o antes que Abraham fuera, yo soy, ¿cierto? Él está afirmando que él existía antes de Abraham existir. También Juan 17:5 dice, ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. O sea, está afirmando que el Verbo tenía la gloria del Padre antes que el mundo existiera. Ya está afirmando él que Jesucristo existía antes del mundo. Juan 5:17 y 18 dice, pero él le respondió, hasta ahora mi padre trabaja y yo también trabajo. Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Ya? Él estaba afirmando su divinidad. Por eso dije al principio que la mayoría de los textos que afirman que Jesús es Dios están en Juan. Capítulo 10, Juan capítulo 10, verso 30 al 33. Jesús les dijo, os he mostrado muchas obras buenas que son del Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Los judíos le contestaron, no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Romanos capítulo 9, verso 5, de quiénes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. ¿Se entendió, cierto, que Jesús es totalmente divino? Eso es lo que querían decir estos textos. Sí. Sí, completamente. Sí. Ahora, como dije al principio, si nosotros afirmamos que Jesús no podía pecar porque era Dios y Dios no puede pecar, entonces Dios tampoco hubiese podido ser tentado porque Dios no puede ser tentado. Ya, eso es un ejemplo, ¿cierto? Un argumento en contra de los que dicen que Jesús no podía pecar. Y aquí va otro, que el argumento es similar, pero basado en otros textos. Entonces la pregunta es, la voy a hacer al tiro, dice en Isaías capítulo 40, verso 28. ¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. ¿Qué dice Isaías? Que Dios no se fatiga ni se cansa. Ni se cansa. Entonces, si nosotros seguimos la misma lógica de este argumento que dice que Jesús no podía pecar porque era 100% Dios y Dios no puede pecar, entonces, como Dios no se cansa ni se fatiga, también tendríamos que decir que Jesucristo no se cansa ni se fatiga porque Él es 100% Dios y Dios no se cansa ni se fatiga. Pero ¿qué es lo que dice Juan 4, versículo 10? Y ayer vino, se sentó junto al pozo, era como la hora sexta. ¿Se dan cuenta? Sí. Que es muy fácil rebatir ese argumento. ¿Ya? Y lo voy a repetir. Si Jesús no podía pecar porque era 100% Dios y Dios no puede pecar, entonces Jesús tampoco se tenía que cansar porque no se cansa. Y si Jesús es 100% Dios, entonces no se puede cansar. Vamos al siguiente texto. ¿Será que el punto era, bueno, sabemos que tiene doble naturaleza, pero cuando ahí dicen que es 100% Dios,
no están disputando la parte humana, sino que la parte divina. Claro, por eso expliqué que la unión hipostática dice, según el concilio de Calcedonia, que esta unión de Jesús de 100% divino y 100% hombre no es divisible, no se puede separar, no se puede desdoblar. Él no puede actuar de 100% hombre sin dejar su 100% divino, ¿ya? Él siempre que actúan sus dos naturalezas juntas, 100% hombre y 100% divino siempre, no en algunas partes de una manera divina y en otras ocasiones de la manera humana. ¿Ya se entiende? Sí. Ya. Sí. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Dice Salmo 121 del 2 al 4. Y pongan mucha atención. Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No permitirá que tu pie resbale. No se adormecerá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Entonces, ¿qué dice el Salmo? Que Dios no se adormece ni se duerme. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Ahora vamos a Mateo 8:23. Dice, Jesús subió a la barca y sus discípulos lo acompañaron. En esto se desató sobre el lago una tormenta tan fuerte que las olas cubrían la barca, pero Jesús se había dormido. Jesús se había dormido. Ahora en Lucas 8, del 22 al 25. Un día Jesús entró en la barca con sus discípulos y le dijo, vamos al otro lado del lago. Partieron pues y mientras cruzaban el lago Jesús se durmió. ¿Ya? ¿Y qué dice el Salmo? Que Dios no se adormece ni se duerme. Y Jesús se dormía. ¿Ya? Entonces, tenemos por un lado que la palabra de Dios dice que Dios no se cansa, pero Jesús sí se cansaba. Y por otro lado que Dios no se adormece ni se duerme, pero Jesús sí dormía. Entonces, una vez más, si nosotros afirmamos erróneamente, ¿cierto?, que Jesús no podía pecar porque era 100% Dios y Dios no puede pecar, entonces tendríamos que decir que Jesús no podía haber sido tentado porque Dios no puede ser tentado, no podía cansarse porque Dios no se cansa ni se fatiga, y tampoco podía dormirse porque Dios no se adormece ni se duerme. ¿Entiende el argumento? Que es totalmente desechable su lógica. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, hasta ahora está súper claro. Está súper claro, ¿cierto? Es un argumento súper simple de entender. Ahora, una pregunta le hago yo. ¿Dios tiene alma? Sí. Sí. Pero el argumento. Sí, es un ser único y es parte del ser humano dentro de que sea una persona, un ser único, debe tener alma. Dios, dije. Dios, no Jesús. Dios como Jesús. Bueno, yo puedo afirmar, pero también pueden haber otras opiniones. Y puedo decir que Dios no tiene alma porque Dios es espíritu. Pero Dios Sí. Jesús. A eso voy. Que Dios, según el pensamiento, según su definición de Dios, Dios es espíritu, ¿ya? No tiene alma, podríamos decirlo. Pero Jesús sí tiene alma, porque vamos al texto. Vamos al texto. En Marcos 14, 34, y les dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. O sea, hasta la muerte. ¿Ya? Entonces Jesús sí tiene alma. ¿Y Dios tiene espíritu? ¿O es espíritu? Dios es espíritu. ¿O tiene espíritu? Es cierto. Y dice Lucas 23,
Verso 46, Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi Espíritu. Entonces podríamos afirmar también que Dios no tiene alma, pero Jesús sí tenía alma. ¿Ya? Mi alma está abatida hasta la muerte. Y Dios no tiene espíritu, porque Él es espíritu. Sin embargo, Jesús dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Ya? Entonces, afirmar que Jesús no podía hacer tal cosa porque era Dios es erróneo, ¿ya? Por lo que vimos y por lo que acabamos de ver, porque Jesús es unigénito, quiere decir que es único en su género, en su tipo. Entonces, yo también le hago esta pregunta. Jesús murió, ¿cierto? Todos sabemos que murió y resucitó. Sí. Pero si yo les digo Dios puede morir, No. puede morir. Por eso también algunos dicen que Jesús no era Dios porque Jesús no podía morir. Pero Jesús era 100% divino y 100% humano justamente para poder cumplir con el sacrificio de morir por todos nosotros. ¿Entendió? Sí. Bueno, en muchísimos pasajes podemos ver y comprobar cómo en Cristo se dan cita estas dos naturalezas, la divina y la humana. De modo que si Jesús como hombre no pudiese pecar, no habría una tentación real. Pero si fue tentado, eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿cierto? Es porque realmente se enfrentó a la posibilidad de pecar. Pero no pecó. Como dijimos al principio, lo que sí sabemos y estamos seguros es que Jesús no pecó, ¿ya? Pero pudo haber pecado o no pudo haber pecado, acabamos de ver, ¿cierto? Y concluir que sí existe la posibilidad, porque el hecho que él no pudiera hacer algo porque era Dios es improbable, porque vemos características en Dios que Dios no puede hacer, pero que Jesús sí podía hacer. Miren lo que dice Policarpo a los filipenses. Policarpo fue discípulo de Juan, ya, de Juan el apóstol, el que escribió Apocalipsis, primera, segunda y tercera de Juan y el Evangelio de Juan. Y Policarpo, junto con Ignacio de Antioquía, Policarpo era de Esmirna, Policarpo fue instituido por el mismo Juan como obispo de Esmirna a fines del siglo I. ¿Ya? Lo mismo con Ignacio de Antioquía. Lo que dice Policarpo a los filipenses. Por tanto, mantengámonos sin cesar firmes en nuestra esperanza, en la zarra de nuestra justicia, que es Jesucristo, el cual tomó nuestros pecados en su propio cuerpo sobre el madero y no pecó. Está afirmando lo mismo, ¿cierto? Que Jesús no pecó. Ni fue hallado engaño en su boca, sino que por amor de nosotros sufrió todas las cosas para que pudiéramos vivir en él. Por tanto, seamos imitadores. Mire lo que dice. Imitadores de su resistencia en los sufrimientos. Y si sus sufrimientos por amor a su nombre, glorifiquémosle, porque él nos dio este ejemplo en su propia persona y nosotros lo hemos creído. Entonces, Policarpo, igual que lo que dice el libro de Hebreos que vamos a ver a continuación, dice que nosotros seamos imitadores de Jesucristo. ¿Y cómo podemos ser imitadores de no hacer o de no pecar si no podemos hacerlo? O si no podemos no hacerlo, ¿ya? Entonces, ¿ah? Si no podemos resistirlo. Claro, si no podemos resistir, sería ridículo que Dios le dijera, por ejemplo, a la mujer adúltera, vete y no peques más. O si le dijera al paralítico cuando se lo encontró en el templo, le dice, vete y no peques más para que no te ocurra otra cosa peor. Entonces, si el hombre, sí o sí, aquí estoy entrando en el otro tema, ¿sí? Del non posse non pecare, que no puede no pecar, también es de Agustín de Hipona, que el hombre no puede no pecar, o que puede resistir el pecado, pero va a llegar el momento en que tarde o temprano va a terminar pecando. Esa postura sería ridículo que Jesús le dijera, ¿cierto?, a la mujer, vete y no peques más, si la mujer tarde o temprano va a terminar pecando. O si el hombre, todos los hombres pecan, ¿cierto? Como dice el apóstol Pablo, todos pecaron en un lenguaje lírico o un lenguaje poético. Él está haciendo unas generalizaciones, ¿ya? Entonces sería ridículo que Dios le dijera a su pueblo que no pecara, ¿ya? Esas advertencias serían inútiles o ridículas, no tendrían ningún peso si que Dios nos dijera no hagan esto, si realmente no podemos no hacerlo, ¿ya? Eso podemos ver que Dios cuando tentó
perdón, cuando le advirtió a Adán, le dijo en Génesis 2, versículo 17, dice, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Entonces, Dios le está advirtiendo a Adán y Eva y le está diciendo, no hagan esto. ¿Y por qué Dios le iba a decir, no hagan esto si ellos no podían no hacerlo? Sería ridículo, ¿verdad? Cuando le dice aquí a Caín en el mismo Génesis 4, 7, dice, si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado está a la puerta para dominarte. No obstante, tú puedes dominarlo. ¿Ya? Dios le está diciendo a Caín, después de la caída, después de que el hombre sale del Edén, le está diciendo, si tú haces lo bueno, puedes andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado está a la puerta para dominarte. Está como una bestia, como una fiera, lista, ahí agazapada. Dice en otras versiones, está agachado y listo para atacar, como los gatos cuando están acechando ahí un pajarito. ¿Lo han visto, cierto? Yo creo que todos han visto un gato cuando está acechando ahí un pajarito a un ratón, está ahí agazapado. Así es descrito Satanás, que está agazapado y esperando el momento en que nosotros abrimos la puerta al pecado. Y si el hombre no puede no pecar, como dijo Agustín de Hipona, esta advertencia sería inútil, porque el hombre tarde o temprano va a terminar pecando. ¿Ya? Entonces, el hombre puede ser tentado, pero también puede decidir si cae en esa tentación o no cae. Como dice Romanos 6, verso 16, aquí Pablo está transmitiendo la misma idea de lo que le dijo Dios a Caín, ¿ya? Y Pablo dice, ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Entonces Pablo está diciendo muy claramente que el hombre puede decidir pecar o no pecar. Ya lo está diciendo él. Entonces, el hombre puede ser tentado, pero también puede resistir esa tentación. ¿Ya? Porque dice la palabra también que Dios no nos da más carga o de la que nosotros podemos resistir. ¿Se entiende? Y dice Hebreos 4, verso 15, que porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera en que nosotros, aunque sin pecado. Entonces, el autor del libro de Hebreos, que algunos pueden decir, ¿cierto?, afirmar que fue Pablo o Bernabé, yo me inclino más por Bernabé, dice que no tenemos un sumo sacerdote, o sea, Jesucristo, está hablando de Jesucristo, incapaz. O sea, Jesucristo es incapaz de compadecerse, o no es incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que Él ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros. ¿Se dan cuenta? Que Jesús, al ser tentado, Él fue tentado en la misma manera en que nosotros somos tentados. Los calvinistas, cuando explican esta tentación de Jesús, dicen que Jesús fue tentado para demostrar que Él no podía pecar. Pero hemos visto que no es así. Que la palabra de Dios dice que Él fue tentado en la misma forma en que nosotros. O sea que, así como nosotros podemos responder a la tentación de forma positiva o negativa, Jesús también fue tentado de la misma forma en que nosotros somos tentados. ¿Se entiende? Sí. Sí. De la misma manera, no sé si alguien tiene, o yo mismo lo voy a buscar aquí, el verso 16 en la Reina Valera. Lo voy a cambiar acá. La Reina Valera para que lo entendamos mejor de lo que, como lo leemos nosotros. 4:16. Ahí está. No, que se me fue el verso. Ah, era el 15. Era el 15. Era el 15, aquí está. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, ¿ya? O sea, semejante a nosotros,
en la misma manera en que nosotros somos tentados, Él fue tentado, ¿ya? Y si nosotros podemos resistir la tentación o podemos caer en la tentación, Jesús fue tentado en la misma forma, o sea, en la misma semejanza. Sí. ¿Alguna duda hasta por ahí? No, está ¿No? muy claro. Ya. Entonces, Cristo fue tentado en todo según nuestra semejanza. Significa que cuando Él fue tentado, no lo fue en su naturaleza divina, sino en la humana. Aún así, no pecó. Porque, pero que no pecase, no significa que no hubiese podido hacerlo. ¿Ya? Eso es lo que dice la Biblia. ¿Alguna pregunta, alguna acotación, alguna aporte que alguien quisiera hacer? Aló. Sí, se escucha. Se escucha. Yo no los veo porque los veo. No, si lo vemos, no importa. Aporte nomás, aporte. Ya, bueno, creo que todo lo que he escuchado está pero muy acorde a lo que el Señor también ha puesto en mi corazón. Que tenemos que entender, yo no he escuchado todavía el pasaje de Filipenses 1, Filipenses 2, cuando dice el despoje, no sé si ya lo han leído, cuando cuando dice la Escritura que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Entonces, si lo leyeron, ese es vital para poder entender de que Él no nos dejó, pero sí se despojó. No dejó de ser, ¿ya? Pero sí se despojó, es decir, despojó de esa, no de la divinidad, ¿ya? Porque Él se despojó ya de sí mismo, de lo que podía hacer como Dios, no de Se la despojó divinidad, de su porque gloria. no sé si de su gloria, pero de lo que podía hacer en el caso de estar en momentos de aflicción, digamos, en momentos como hombre, para poder salvar la situación como Dios. Por ejemplo, cuando caminó en el mar, cuando sanó a los enfermos. Eso todo lo hizo producto de que él estaba lleno del Espíritu. Era el Espíritu Santo moviéndolo y en toda esa actividad, porque después también declara que nosotros tenemos la misma autoridad y aún mayor por medio del mismo Espíritu. Entonces, la gloria, quien veía la gloria que estaba alojado eran tal vez los hombres nunca vieron, a los suyos vino, dijo el Señor, a los suyos, a entregar el mensaje, a traer las buenas nuevas. Pero los suyos, es decir, su gente a donde vino, como humano, no lo conocieron, pero quienes lo servían, quienes veían la gloria, fueron los primeros que cuando salió de la aflicción del desierto fueron y le sirvieron. Uh-huh. Los ángeles veían la gloria, sabían quién era él, sabían que era el verbo encarnado, el verbo que es. Por eso es que dice Colosenses, dice, creo que Colosenses en el 2, Colosenses 2:9 dice que en él habita corporalmente toda la divinidad de Dios. Entonces, yo entiendo eso y creo también que, como dice, hay un pasaje, no sé si alguien lo tiene, me puede ayudar, yo no tengo la Biblia acá, pero en Hebreos, en el capítulo 5, Hebreos capítulo 5, los primeros versos creo, a ver, Hebreos capítulo 5, cuando habla acerca de cómo el Cristo, ya, el Mesías, ¿alguien puede leer Hebreos 5? O si no lo busco yo acá. Creo que Lo 5, voy a 7, buscar. por ahí 5, 5, Acá 7. está Hebreos 5. 5, 5.1. aquí está. 5, a ver, ¿cómo habla 5, acerca de 7. 5, 7 qué dice? Hablando de las aflicciones de Cristo. Entonces, el pasaje. Sí, eso es. Y Cristo en los días Ese. de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido Amén. Entonces, perfeccionado, bueno, ¿sí? sí, eso es lo mismo. Vino a Todo ser dentro autor del. de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, el primer verso dice: Cristo, habiendo padecido, ¿ya?
padeció corporalmente todo. Pero toda esa aflicción, ¿cómo escapó de la aflicción? ¿Cómo sobrellevó? ¿Cómo nos representó con lo que hacían? Con el clamor. Es decir, por eso que dice claramente, después yo veo aquí en Pedro, primera de Pedro, capítulo 2, 21, que alguien me puede ayudar con eso. No, yo lo tengo aquí, lo tenía en la apéndice, por eso no podía mover. Dice, pues para esto fuimos llamados nosotros, primera de Pedro 2, 21. Pues para esto fuimos llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ¿qué? Ejemplo. Así dice. ¿Para qué? ¿Para qué? Para seguir sus pisadas. Entonces, si él padeció, ya, digamos que en los momentos más críticos de un ser humano, cuando se quiere escapar de la aflicción, que lo que menos queremos, ya, lo que menos queremos es quedarnos en la aflicción, pero y todos buscamos la ayuda de Dios. Jesús también hizo lo mismo, buscó la ayuda de Dios, ya, Sí. en ruego, en súplicas, y todo lo que hizo fue a semejanza. Entonces él nos dejó ejemplo. ¿Cómo se sabe salir de la aflicción? Con lágrimas, con un llanto, con un clamor, con un temor reverente. A eso me refiero. Con un temor reverente. Si aprendemos de Cristo el temor reverente, vamos a seguir sus pisadas y vamos a hacer cosas que solo están en el Espíritu Santo, que mora en nosotros. Ya, Amén. eso sería por algún Sí. Bueno, aquí yo quería compartir igual porque dije que Jesús se despojó de su gloria. Juan 17, 5 dice, y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti con la gloria que tenía, o que tuve, dice la Reina Valera, contigo antes que el mundo existiese, que fue un verso que leímos al principio. Entonces sí, pues, sí hay varias cosas de las que Jesús se despojó. Entre esas, yo creo que su gloria también lo dice acá, que es la que tenía antes de ser formado el mundo. ¿Ya? ¿Alguna otra acotación, alguna pregunta respecto al tema? ¿Alguien tiene alguna duda? No sé si por Facebook alguien ha hecho alguna pregunta. No, solamente están viendo todavía los hermanos. Ya. Bueno, entonces estaríamos terminando ya, porque eso es todo lo que tenía yo preparado. ¿Y la respuesta Y entonces? por eso di... Jesús sí podía pecar. Jesús, la conclusión es que sí podía pecar. Obviamente no lo hizo. Sí. Estaríamos cayendo en una herejía si dijéramos que Jesús pecó. Claro. Lo que, como dije al principio, lo que tenemos claro, muy claro 100%, es que Jesús no pecó, ¿ya? Porque él tenía que ser un cordero sin mancha. Para poder llevar el pecado, ¿cierto?, de todo el mundo, tenía que ser un inocente. Eso es lo que hablábamos con Mari en la mañana, que el traspaso de la información, cuando Dios perdona o justifica a Adán y a Eva, él derrama sangre de un animal para cubrir con la piel del animal a Adán y a Eva. Y Abel hace obediencia, ¿cierto?, de ese traspaso de esa información, y hace lo mismo, se acerca a Dios con ese sacrificio, derramando sangre de un animal inocente. Entonces, esa es la manera de acercarse a Dios, y por eso Jesús tenía que ser inocente, ¿ya? Para que pudiéramos tener nosotros a través de él un acceso al Padre, acercarnos a él. Por eso dice el libro de Hebreos, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Podemos acercarnos, ¿cierto?, en confianza en los méritos de Cristo. En los méritos de Cristo, ¿por qué? Porque él sufrió todas estas tentaciones sin pecado, ¿ya? Pero ¿qué mérito hay si él no podía pecar? No había ningún mérito, ¿verdad? Si él hubiese resistido la tentación, ¡oh! Alabado sea Jesús porque resististe la tentación. Pero si nosotros afirmamos que Jesús no podía pecar, entonces, ¿qué resistencia? ¿Qué mérito hay en resistir la tentación? Ninguno. Claro. ¿Se entiende, verdad? Sí, se entiende. Hermano Luis, ¿me escucha? Sí, escucho. Sí. También es buen ejemplo en dar, no sé si podemos considerar también eso, o si lo han tratado,
¿Por qué fue tentado? Es decir, cuando dice la escritura y menciona ahí no sé, en los primeros libros, que fue por el Espíritu. El Espíritu, ¿no es cierto?, lo llevó al desierto. ¿Para qué? Claramente dice ahí, ¿para qué? Ser tentado. Entonces no se puede ser tentado. La tentación es, eh, eh, uno puede entender claramente que es un efecto o algo que se provoca en el cuerpo para poder provocar, ¿no es cierto?, una reacción hacia la tentación, que es muy distinto a la prueba. Para el Hijo de Dios, la tentación quiere darnos a nosotros a entender que también podemos, y viene de parte del tentador, es decir, la tentación no viene de parte de Dios. El tentador es de ahí viene la tentación, porque él como un ser racional, como se lo dijo a Dios cuando se presentó en el tiempo de Job, y Dios le dijo, no has visto, no has considerado, ¿no es cierto?, a mi siervo Job, que no hay otro como él. Entonces, esa figura, ese es Cristo. ¿Se dan cuenta? Job fue figura de Cristo, ¿ya? Varón perfecto, ¿ya? Recto, temeroso de Dios, apartado del mal. ¿Qué mejor, significado de atributo en lo humano de Cristo, ¿ya? Como temeroso de Dios. Entonces, personal le dice, bueno, enséñame lo que le has provisto, enséñame la piel de él, enséñame los huesos, piel por piel, ¿ya? Dice, le dijo, y todo lo que el hombre tiene, dejará por su vida. Es decir, Satanás no es que incita a Dios, no, sino que lo lleva a una realidad que él quería llevarlo. Eso pasó con Cristo, eso pasó con Jesús. ¿Ya? Entonces, y en el caso de que sí podía, claro que sí. Es decir, en la condición humana, en el despojo que él tenía como ser humano, Satanás tomó esa razón de ser un ser que también, para que después todo, ni Dios sea cuestionado en el hecho de que no, pues lo protegiste, porque aquí le dice, pero ¿cómo? Cuando le dijo por Job, siempre, pero es porque lo tiene de esta forma, es porque de esta forma, por eso es que él no tiene otra actitud de no ser perfecto, de no ser recto, porque lo tiene cercado. Déjame entrar en el cerco, deja que yo entre en el cerco y y Dios le permitió. Entonces, así también Dios le permitió, el Espíritu Santo le permitió a Satanás entrar en la protección. Ahora, para la iglesia es lo que nosotros tenemos que considerar. Jesús venció. Y ahora, preguntémonos a nosotros, ¿podemos nosotros ser tentados? ¿Puede el Hijo de Dios? ¿Puede ser tentado y puede caer en pecado? Entonces, puede, como Cristo puedo. Pero cuando yo digo, ¿pero dónde estoy? En mi fe, hoy día, la de hoy, no la de 10 minutos más, la de ahora, la que estoy hablando ahora. ¿Dónde estoy? Estoy en Cristo, estoy en Él. Y estando en Él, solo Dios puede permitir que entren en mi cerco. Solo Dios. Yo también tengo la facultad de tener los cuidados, de no abrir brechas, pero yo teniendo los cuidados ahora, no teniendo por qué, siendo un hombre maduro, siendo una persona madura, ¿para qué andar jugando con fuego? Entonces, tenemos la facultad de decir, Jesús venció el desierto, Jesús venció la peor situación. Y hoy yo puedo estar en Cristo confiado de que seré guardado, confiado de que en Cristo, como lo dijo el Señor, ¿dónde estamos? Estamos en Cristo, estamos en la mano de Cristo y en la mano de mi Padre, dijo Cristo. ¿Y quién nos arrebatará de la mano? Si yo estoy parado en esa piedra, en esa roca, aunque las aflicciones, aunque el golpe, aunque lo biológico, aunque la enfermedad, aunque la muerte, pero estoy confiado. Porque claramente el ejemplo que usted daba acerca de Cristo, bueno, en lo humano, pero que Dios no duerme o que Dios... Es un ejemplo, tal vez, como decía la hermana María, tal vez que se está comparando un poco lo medular de Dios con lo humano de un ser humano tan normal como yo, que dormía, que también iba al baño, también era tal cual como yo, el Cristo que andaba, que se hizo carne. Por eso que dice ahí, el Cristo. Cuando se habla de Cristo se hizo carne, no se está hablando del segundo nombre de Jesús, Jesucristo. Yo me llamo Héctor Iván. No se está hablando del Iván, se está hablando del Mesías, del Verbo
que fue conocido para nosotros, se hizo carne y fue semejante a nosotros. Entonces, ese verbo que se hizo carne y nos dejó ejemplo para que nosotros sigamos su pisada, Él venció por nosotros. Y ahora yo estoy en Él, estoy en Cristo. Y puedo decir, yo no, si bien Dios permitió que Jesús fuera tentado, también puede permitir que yo sea tentado. Pero el resultado de la tentación será el mismo resultado porque estoy en Cristo. No pecar, porque en Cristo tenemos toda Amén. la seguridad. Amén. Sí, amén. Muchas gracias, pastor. ¿Alguien más que desea acotar algo antes de cerrar? Bájale un poco, Andrés. ¿Nadie? Un poquito. Igual nos puede servir de ejemplo, digamos, a nosotros como el objetivo primordial, porque, digamos, ¿cuál fue el objetivo de que Jesús se despojara de su trono, digamos, de su condición y se hiciera hombre? Entonces, en ese objetivo Jesús caminó en la tierra. Entonces, con esa visión, entonces, más que me imagino, esto me lo imagina, pero más que vivir el día a día Jesús, así como aguantando la tentación día a día, no, él visualizaba el por qué había sido o por qué se había despojado de su trono y había sido hecho forma como hombre. Entonces, la visión de un objetivo final, que eso también me da ejemplo a mí de ¿qué hago yo con mi vida? Entonces, si me enfoco, digamos, en el resultado final, que es la salvación de mi alma, al final los problemas pasajeros del día a día o las tentaciones del día a día, creo yo que pasan a un segundo plano y mi fortaleza se basa en el resultado final, en el plan de salvación que Jesús me entregó. Entonces, por ahí podemos tomar ese ejemplo. Jesús, claro, podía pegar, así como yo. Por ejemplo, yo puedo hacer muchas cosas, pero no las hago. ¿Me entiendes? Entonces, por un tema de que no las voy a hacer, pues no las hago por cómo soy yo. Entonces, creo yo que este ejemplo igual se puede tomar desde este punto de vista, de ver un resultado final, no ver el día a día, sino que ver el postrer, el objetivo, digamos, el objetivo de que estamos acá. ¿Por qué estamos acá? Jesús, ¿por qué estuvo acá? ¿Por qué se hizo hombre? Entonces, eso. Amén. Amén, sí. Tener conocimiento de esto, de que nosotros podemos tener claridad frente a toda la actitud. Hay gente que deja de hacer cosas porque tiene una vida moral, porque tiene una conducta moral, una conducta de raciocinio. Hay gente que dejó de ir a estar tal vez en un ambiente tal vez pecaminoso, como ir a los prostíbulos, por ejemplo. Pero no van ellos, o nunca fueron, y alguien dirá, yo no voy a nunca ir a prostíbulos, porque sé que ahí hay cualquier virus, cualquier situación, entonces hay gente que hace cosas porque tiene una vida y una sensación de moralidad, de una vida conductual correcta según su parámetro. Ahora, eso no significa que ellos no estén, por otro lado, deshonrando a Dios, porque la única posibilidad, como lo dijo, si uno lee Efesios, lee Efesios, que todo lo que hizo el Padre, ya fuimos escogidos, ya, y Él hizo la fundación, dice, en los primeros versos nomás, pero todo lo que hagamos, como lo dijo el apóstol, debe ser para la alabanza de la gloria de su gracia. Es decir, si yo no hago algo, no debe ser porque me enseñó mi mamá, mi papá a no mentir, no. Si yo lo hago ahora en Cristo, lo hago para la alabanza de la gloria de su gracia. Si en Cristo dice el verso 7 del capítulo 1, dice, ¿en quién tenemos? En Cristo tenemos, ¿no es cierto?, redención en su sangre, perdón de pecado, según su riqueza, que nos hizo, dice, sobreabundar, ¿ya? Para que nosotros, dice,
para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. En Cristo tenemos poder, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito del cual se habla se había propuesto en sí mismo. Y todo esto dice claramente, demuestra para qué. Para que al final, y a fin de que seamos para alabanza, el verso 2, me salté porque, para que seamos para alabanza de la gloria de su gracia. Cuando interviene el Espíritu Santo, dice en Cristo también, en Él, el verso 13, también nosotros habiendo oído la palabra de verdad, cuando oímos la palabra, el Evangelio, cuando oímos el Evangelio de la salvación, y habiendo creído en el Evangelio, fuiste sellado por el Espíritu Santo, ahí interviene el Espíritu, que es las arras, que es la alianza nuestra, ya para nuestra herencia hasta la redención adquirida, para alabanza de su gloria. Entonces, ahora en Cristo, toda acción debemos canalizarla para alabanza de la gloria. Yo ya, si antes tenía una motivación, mi mamá me enseñó a no robar, pero hoy día yo no robo, no porque mi mamá me enseñó, no porque tengo una vida moral, no porque soy así yo, no, porque Cristo, que mora en mí, todo lo que hago, hasta el respirar, y hasta el hacer cosas que tal vez no son muy importantes o son demasiado importantes, todo sea para alabanza de la gloria de su gracia. Entonces, mi motivación a hacer cosas o a no hacer cosas tiene que ser alabanza de la gloria de su gracia, tanto para el Dios trino que tenemos, sí, que en toda su deidad está en nosotros. Eso es. Amén, sí, eso es parte de la nueva vida que tenemos, porque dice el mismo apóstol Pablo que hay personas que sin conocer la ley hacen lo que es de la ley, pero esas personas lo hacen podríamos decir, por los que dicen que van a ser juzgados por sus conciencias, lo hacen sin conocimiento que hay un Dios, o sin conocimiento que hay una ley, hacen por naturaleza lo que es bueno. Por ejemplo, cuando se enfrenta a una situación de matar o no matar a una persona, la conciencia les redarguye, les amonesta ahí que eso es malo, ¿ya? Pero esas personas también necesitan conocer a Dios. En ese sentido, en las personas que nacemos de nuevo, ya como dice usted, no lo hacemos sin saber, sino que lo hacemos con conocimiento, sabiendo que eso a Dios le agrada. Así que muy, muy bien, muchas gracias por todas las intervenciones, todas las acotaciones, las participaciones. Mari. Sí, es que la verdad es que escuchando el estudio realmente me sorprende la perfección de Dios y la veo manifestada en todo lo que, en la forma en que él mismo se manifestó a los hombres. Cuando pienso en Cristo, pienso en el cumplimiento de la ley y cómo cada uno de los detalles estipulados en la ley acerca de la manera en cómo debía llevarse a cabo esta cuestión expiatoria, me sorprende cómo Dios, al someterse a un cuerpo humano, dispuso todo para poder hacerlo. Por una parte dijimos que Dios no podía morir, entonces era necesario que tomara el cuerpo humano para poder vivir la muerte. Y por otro lado, también era necesario que fuera un hombre, porque, como te digo siempre, sería injusto para un hombre común y corriente que pagar el pecado de todos los hombres. ¿Y por qué? Porque sí, porque la misma Biblia dice que el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo, o sea que el hombre no va a pagar por un pecado que no le corresponde. Claro, pero para cubrir el pecado de todos los hombres tenía que ser solamente Dios podía hacerlo. Y por eso era necesario tomar la forma humana. También fuera humano. Es como difícil entender esta dualidad de Jesucristo, pero creo que su perfección se ve manifiesta en todos sus actos y en toda la manera en cómo él vivió y la manera en que él se ofreció, aún cuando estuvo expuesto en el huerto y cuando él como con esa parte de ser humano, del temor que afloró ante exponerse a la muerte, aún en eso dio muestra de su grandeza. Y eso es un ejemplo real para nosotros. Y en que aunque algunos digan, no, es que él también era Dios, por eso que podía, no, es que estamos hablando
del unigénito, del único en su especie, del único en su, el único ser, el único ser. Y eso es lo maravilloso del Señor. Yo me sorprendo de esto y realmente me siento muy feliz que podamos compartir esta enseñanza, porque nos llevan a profundizar un poquito más en el conocimiento de Dios y por qué Él hizo todo esto. O sea, cada paso que hizo Cristo aquí en la tierra tuvo un propósito, no fue nada hecho al azar, sino que todo tenía un propósito y un objetivo para nuestra salvación. Amén. Hermano Rick, discúlpeme, entender lo siguiente, lo que dice la hermana es muy precioso y mirarlo de la perspectiva humana, a veces quedamos muy cortos. Yo no sé si este ejemplo sirve, pero no es el ejemplo que yo andaba buscando en mi mente, pero yo me recuerdo en algún momento una persona, no sé si usted lo ha visto o lo hemos visto en algún video, yo no lo he visto mucho, pero en algunas películas antiguas, cuando un hombre grande, digamos de 1,80 m, 1,70 m, contorsionista, se metía dentro de una caja chica de 40, 50 centímetros cuadrados, ¿ya? Eh, ese ejemplo es pequeñísimo para lo que el gran Dios se metió dentro de ese cuerpo de 1,60 m, 1,70 m, lo que haya sido, ya sin apariencia de superhombre, sin parecer, como dijo el profeta, para que nadie lo deseara. No era el de ojos azules, no era el de pelo rubio, nadie lo deseó pero que era un hombre que portaba todo lo que el hombre tiene. Portaba la semilla, inclusive podía haber tenido hijos. En todo lo humano, él habitó tal cual como yo habito, como yo. Él tenía la semilla, tenía simiente, podía haber engendrado hijos. Él en su humanidad no inhibió o no cortó la sensibilidad, por ejemplo, de los nervios sensoriales, que al pincharlo, él podía decir, ya, esa parte no la quiero y no voy a sentir dolor. No, él sintió dolor. La lengua, todos los sentidos que tenemos en la lengua de amargura, él la sintió, porque llevó todo lo nuestro, llevó todo lo mío, lo llevó a la obediencia, llevó todo lo que me servía para el placer, lo llevó a la obediencia. El placer mío estaba en un sentimiento, él lo llevó a la obediencia, todo. Por eso es que, como dice la hermana, el ser único, pero porque él vino, porque su misión, porque él entendió realmente la misión. El problema es que nosotros desde niños, todavía tienen 18 años, tenemos 19 años, todavía no tenemos una misión, todavía no se nos dijo. Esa es la diferencia inclusive con el pueblo judío. El problema es que hoy día nosotros en la gentilidad, no a lo que salga nomás, a lo que venga, a lo que se te vaya dando, pero cuando desde niño se nos dice, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto. Cuando alguien tiene un propósito, cuando uno conoce el propósito, y a Jesús, él no solo lo supo de su madre, sino también lo supo de Dios directamente, porque le dijo a sus padres cuando lo buscaron a los 12 años, no saben dónde realmente, cuál es el mejor lugar para estar, no saben que es la casa del Padre. Ya, me es placentero estar. ¿Por qué no me buscan? Conociéndome, ¿por qué se demoraron 3 días, en otras palabras, y buscándome y angustiado? Si sabían que yo, el único lugar donde se podía deleitar un hijo es frente y cerca de donde está la palabra. Tienen que haber ido tal vez en 2 horas, haberlo vuelto, o lo que haberlo ido. ¿Dónde? Salimos de Jerusalén, allá está el templo. No, lo buscaron por los barrios, lo buscaron por las... Era un niño de 12 años, pero él sabía el propósito. El problema que tenemos nosotros es que no sabemos cuál es el propósito. Y eso es una de las situaciones que tal vez tenemos que hincar los dientes o hincar nuestra enseñanza a los hermanos nuevos. Propósito. ¿Cuál es el propósito que tiene el Señor? Y hay un solo propósito. Y esto no es de muchos propósitos, un solo propósito. Como lo dijo el apóstol. Ser Cristo. Cristo en mí y yo en Cristo. Y eso al final radica a muchos dones, a muchos talentos, a muchas habilidades, a muchas cosas, pero el propósito único es uno solo. Cristo en mí, que sea glorificado Cristo en mí. Porque para allá vamos, porque si no llegamos a eso, aunque lleguemos al borde
del tiempo para partir a casa, vamos a haber dicho tanto tiempo que perdí. Así que conocer el propósito desde niño es una ventaja y Jesús lo conoció. Por eso es que fue guardado, no solo por sus padres, sino también por el Espíritu y por lo que él tenía, por su propia mente, su propia conciencia, que fue limpiada desde niño a través de la conducta de su padre, a través de la conducta de un José que estuvo ahí, de una María que también guardaba en su corazón todo lo que decían de él desde niño, y seguro que cuando aprendió a hablar ese niño, que le dijo, esto dijo Simón, esto dijo la hermana María, o la hermana Ana, esto dijo de ti, y él fue guardando todo eso. Y después la revelación del Espíritu que fue tratando con un niño, como lo